Amables televidentes, gracias por acompañarnos nueva vez en la hora con Gregory. En el día de hoy un conversatorio con Ángel Locuar. Con Ángel Locuar podemos hablar de política, de economía, de geopolítica. Una mente amplia y a quien le agradezco que haya visitado nueva vez la hora con Gregory. Saludos, Ángel. Saludos, Gregory. El panorama político de República Dominicana está interesante, como siempre. Nos acercamos cada vez más al 2028. Tengo la teoría que desde que finalizaron las elecciones de 2024, seguimos en campaña y los reafirmo siempre, con unas pinceladas ahora de ingredientes extraños, inesperados, que complican la gestión del gobierno. Pero bien, eso es a modo general. Ángel Locuar es quizás uno de los 5, 3, 8, cuando se cuentan ácidos opositores a esta gestión, está Ángel Locuar. ¿Cómo se consigue insumo para cuando escuchamos presentaciones suyas, vemos molestia política de parte suya hacia esta gestión de gobierno? ¿Qué lo alimenta? No, yo no tengo ninguna molestia con la gestión. Yo trato temas que a veces están sobre el tapete y lo trato de la manera más profesional que puedo. Por ejemplo, mi artículo de hoy en el listín es sobre el Banco Agrícola. Pero yo ni siquiera hablo de indelicadezas en el Banco Agrícola. Yo tomo la memoria del Banco Agrícola. Una entidad que cierra el año pasado, cierra el 24 y empieza el año pasado con 43 mil millones, 19 mil millones de capital y se gana 240 millones. Eso es una locura en cualquier parte de la tierra, porque es una cantidad de activos enorme, una cartera de préstamo muy grande y entonces no gana nada. Eso es menos de la mitad del 1%, eso es menos de la mitad del pedacito de un chinchín. Entonces, en esa entidad algo no anda bien. Fíjate que yo no estoy diciendo que alguien está robando, porque a veces dicen, no, que la corrupción, a veces la ineficiencia es peor que la corrupción, que muchas veces se denuncia y jamás se puede probar porque quizás no ocurrió. El Banco Agrícola ha prestado en el año de la campaña 16 mil millones al 0%. ¿Tú sabes lo que es repartir en el país 16 mil millones al 0%? Es decir, que cuando te hacen un contrato, ni siquiera se pagó la labor de la secretaria, ni el papel en que se hizo, ni la notaría, nada. Entonces, veo en la prensa que para responder a las críticas que se venían haciendo, que por ejemplo yo ni siquiera las menciono en el periódico, entonces comparece el administrador del banco, Fernando Durán, que es un amigo y yo creo que es un hombre serio, y las declaraciones que da son peores que las denuncias que estaban haciendo, aunque él no lo sepa, aunque él no se dé cuenta. Pero él habló de que el banco ha sido eficiente en su gestión. Bueno, pero la eficiencia se mide en los estados de resultados del banco. Entonces, cuando tú ves el tema del banco, en ese mismo año que te digo, tú ves que el mismo banco dice en su memoria que en legal tiene 12 mil millones. Cuando un banco tiene una cantidad tan grande, 25% de la cartera en legal, es porque algo no anda bien. Yo no estoy diciendo que nadie está robando dinero, yo estoy diciendo que los préstamos no son buenos, que es una cuestión estrictamente técnica. Pero yo no estoy denunciando nada, yo estoy mirando, es de la memoria. Yo no sé si he tenido alguna vez, en alguna oportunidad, la ocasión de, cuando comparto contigo, que tú recuerdes que mi primera carrera era economía. Y de joven mi trabajo fue en el Banco Popular como analista de crédito y luego como oficial de negocio en la división de negocios, cuando yo tenía 20 años. Es decir, que de leer un estado bancario, debo saber algo que quizás las canas no me han hecho olvidar. Y te digo que es una situación financiera desastrosa. Ahora, ¿quiere eso decir que el Banco Agrícola va a quebrar? No, ese banco no puede quebrar porque el banco es del Estado, hay 19 mil millones de pesos de capital y ese banco casi no tiene depositantes porque somos en distintas áreas
depositantes obligados sin que nos paguen intereses. Cuando tú arriendas una casa, cualquier persona que nos ve, que ha alquilado una casa, un apartamento, tiene que hacer unos depósitos en el Banco Agrícola por el que no le pagan nada. Entonces nadie se pone de acuerdo para ir a retirarlo. Es un dinero que está ahí inmóvil. Igual en el tema de las fianzas, se compran en el Banco Agrícola. Entonces el Banco Agrícola tiene una cantidad de dinero que no le cuesta nada y lo tiene ahí. Entonces no le cuesta nada el dinero que le da el gobierno cada año. No le cuesta nada la mayoría de los depósitos que tiene. Y con un dinero que no le cuesta nada, presta 43 mil millones y no gana. Entonces no me diga que eso anda bien, eso anda muy mal. Hay mucha corrupción en este gobierno, percepción de corrupción, porque es una contradicción. El presidente de la República, la principal prenda que él muestra desde que fue investido como presidente hace 5 años, es su interés en la transparencia, su énfasis en que sus funcionarios sean probos. Sin embargo, como colofón al final ya de la primera gestión o al inicio de la segunda, surge esta situación de Senasa. ¿Qué pasa con la corrupción y este gobierno? Bueno, lo que pasa es que cada quien da de la corrupción la definición que le conviene. Y como el gobierno es el que tiene las agencias, controla las agencias que supuestamente determinan la corrupción, pues el gobierno decide a quién llama corrupto y a quién no llama corrupto, o a veces atenúa a aquel a quien debe llamar corrupto. Sí. Esto es un gobierno que antes de juramentarse ya tenía expediente para todo el mundo, hechos en una unidad en la Contraloría que estaba compuesta por dirigentes del PRM que mandaron a ocupar el 6º piso del Huacal. ¿Se siente Ángel López afectado por esta situación? Sí lo fui, pero quiero darte un enfoque objetivo para que tú y cualquier televidente verifiquen si lo que yo digo es verdad o no es verdad. Entonces esa gente, dirigentes del PRM, tenían arreglado reportes contra todo el mundo y lo pasaron a la Procuraduría e hicieron todos los escándalos que ya se conocen, incluyendo un escándalo en el que estoy. Bueno, pero ahora tú te sientas a ver, gran parte de eso es por desconocimiento de esas mismas personas que hicieron los trabajos, otra parte es mentira, pero el fraude más grande no es ese. El fraude más grande es que tú ahora despiertas, te lo voy a dar de tarea, se lo voy a dar de tarea a tus televidentes porque creo que es la primera vez que lo digo. Ocurre que esa unidad es un órgano desconcentrado de la administración pública para hacer un trabajo a cargo de la Contraloría. Hasta ahí yo creo que usted no tiene que ser abogado, ni tú tampoco, para entender. Dice la ley que un órgano desconcentrado se crea por decreto. Lo dice la ley 247.12 en el artículo 71. Cuando usted crea un órgano desconcentrado para ejercer determinadas competencias, como es la de hacer auditorías, ¿de acuerdo? Tú lo creas por decreto. Yo creo que no tengo problemas en que la gente entre a Google y busque todos los periódicos, pero en particular el Listín Diario, sobre el informe de auditoría en el marco del cual fui sometido. En el año 2022, en el mes de agosto, el Contralor dijo que ese informe no lo había visto, no lo había firmado, no lo había enviado, y era verdad. ¿Y cómo se explica entonces? No, eso es fácil de explicar. Eso yo te lo explicaría fácil. Lo que tú no me vas a poder explicar, ni el presidente Abinader tampoco, es cómo es que ese órgano que se compuso con gente que recogieron sin designación y lo pusieron en el Huacal, tú puedes ir con una cámara a verificarlo, hizo unos trabajos sin competencia porque no existía. Cuando yo reclamo a lo largo de 4 años, y lo reclamé en el tribunal en que estamos hace como 4 o 5 meses, y el órgano no existía, y yo estoy diciendo, denme el acto administrativo conforme al cual se le otorgaron las competencias y se le ordenó hacer ese trabajo. ¿Y quién encabezaba el nombre? O sea, eso no apareció nunca. Se llama Unidad Antifraude. Óyeme bien,
unidad antifraude de la Contraloría. Nunca lo dieron, pero después de la última vez que hice una comparecencia y exigí ver el acto que creó ese órgano que evacuó esos supuestos informes, ¿tú sabes que apareció el decreto que lo creó? ¿De qué año? 382-25, del 14 de julio. Es decir, el presidente de la República creó 4 años después el órgano al que él le encargó que le hiciera expediente a todo el mundo. Eso no pasa ni en Uganda. Y eso no es corrupción, eso es un fraude procesal para inculpar gente inocente. Eso es peor. Mira, yo soy amante de la historia. Yo creo que para nadie suena raro eso. Yo me he estudiado la historia dominicana todo el tiempo que he podido y me he estudiado todas las gestiones de presidentes del país desde 1844. Ningún presidente hizo eso jamás. ¿Usted me puede repetir el número del decreto? 382-25 del 14 de julio del año pasado. Claro. Pero los informes son del 21, 22 y 23. Eso no lo hace ningún presidente. Los presidentes, las cosas mal hechas, le dicen a otros que la haga. Pero yo cuando vi eso, dije, pero pobre presidente Abinader, ¿cómo hace eso? ¿Cómo lo hace tan mal? Porque hasta para hacer el mal hay que ser inteligente. Entonces, bueno, esos son documentos que cualquier juez en una administración mínimamente sana de justicia tendrá que rechazar, porque son inexistentes, porque el órgano no existía. Eso lo plantearon, la semana pasada lo planteó la licenciada Laura Costa en el tribunal. Días antes fue que apareció el decreto porque nunca se publicó. ¿Y esa unidad antifraude de la Contraloría tenía acción concreta, ejercía influencia en procesos? Esa hizo todos los informes de todos los procesos. Yo me estoy refiriendo al informe que vincula a mis clientes porque es al único a que yo he tenido acceso. Pero ese fue el órgano que no existía, que hizo los informes de todo. Pero entonces esas gestiones tampoco existieron legalmente. No existen. Sí, pero de eso los jueces se van a enterar ahora. Eso los jueces no pudieron haberlo conocido cuando conocieron las vistas, las audiencias referente a esos temas, porque no existía el decreto. El decreto es de ahora, de julio del 25, y no lo publicaron. O sea que no está en la Gaceta Oficial tampoco. Bueno, pudiera ser que ahora esté, pero no estaba publicado, bueno, búscalo en la prensa, no estaba publicado hace un mes cuando yo lo conseguí por primera vez. No estaba publicado. Eso hace que cualquier persona se quede con la boca abierta. Con la boca abierta, con la boca y cualquier otra cosa abierta. Es decir, eso el asombro te deja los ojos abiertos también y la mente abierta. No es que eso no... Entonces tú me hablas de transparencia. Bueno, sí, transparencia es la base. La base de la transparencia es actuar. De lo que muestra el presidente de la República. La base de la transparencia es actuar conforme a como la ley manda. Porque cuando se actúa conforme a la ley manda, las infracciones no se producen. Entonces, esto te revela el espíritu del gobierno para con las personas que ha imputado de corrupción. Ahora, cuando vamos a lo otro, ¿de qué la prensa recogía con frecuencia? En estos días estuve con Julio Jacín y él decía, bueno, pues parece, ¿sabes cómo habla Julito? Pues parece que Calamar se financió el PLD y que en Senasa se financió el PRM. Bueno, pero yo estaba oyendo esta semana, que no me tocaba hablar, y ocurre que en Calamar cada partida pagada corresponde a un terreno, a una tierra que está ahí. Es decir, tú puedes decir lo que tú quieras, pero tú no puedes negar que el aeropuerto de las Américas está ahí. No puedes negar que eso es de los Reyes. No puedes negar que no se lo han pagado. Usted ha mencionado siempre que las evaluaciones han estado ajustadas al momento. No solo ajustadas, sino que las evaluaciones, por ejemplo, las tasaciones de ese caso, las dispuso el tribunal. Es decir, tú puedes estar de acuerdo o no, lo que tú quieras, pero ocurre que la ley dice que quien fija un precio cuando hay una contestación es el tribunal.
Entonces, en ese caso dice, bueno, el precio lo fijó el tribunal desde el año 2009. La declaratoria de utilidad pública es un decreto de la época de Trujillo. ¿Se pagó más? No se pagó lo que dijo el tribunal. En consecuencia, ¿dónde es que está el problema? Que después que le dieron unos cuartos a Fernando para que hiciera una gestión, y de ahí dicen que dijeron, porque no hay nada, sino que dicen que dijeron. Bueno, por ahí va ese. Pero ahora aquí te dicen que el dinero de la salud aumentaron la cantidad de afiliados, porque es que la gente se ha ido a que el chivo expiatorio dicen que le dieron una cantidad de dinero. A mí me parece insignificante lo que dicen que le dijeron, porque si están hablando de 15,000 y a él nada más le dieron 1,000, ¿dónde está el resto? Pero dicen que a esa persona le dieron dinero. Bueno, en cuanto a mí, esa persona todavía tiene el beneficio de la presunción de inocencia, porque aquí hay presunción de culpabilidad. Y él tendrá que decir si le dieron el dinero, si no se lo dieron y si se lo dieron, a quién se lo dio. Bueno, ahora dicen en la prensa, hay una información hoy en el listín, que el PRM niega que fuera ellos. Pero hasta ahora todos los testimonios apuntan a que ese dinero fue para la campaña. Pero que el dinero fue para la campaña, ¿qué es lo que nosotros nos estamos cuestionando? ¿Es el problema? No. El problema es que para producir ese fraude se aumentó la cantidad de afiliados de manera abrupta, de una manera en que era imposible que fueran atendidos. Porque tú no puedes colocar 2 millones de personas en un programa si tú no has revisado que existe la cantidad de clínicas y de médicos afiliados para poder atenderlos. Y además, si tú no provees los fondos para esa gente que tú estás incluyendo. Entonces, cuando tú incluyes esa cantidad de gente, produces el fraude. Porque el fraude entonces tiene como base el hecho de que hay una cantidad de gente que aparecen en una lista, que ellos no saben que están en la lista, que ellos no saben que tienen el seguro. Que son afiliados. Bueno, y dice el Ministerio Público que de esa gente había muertos haciéndose análisis, había hombres haciéndose procedimientos ginecológicos y demás. Bueno, ¿y quién originó el descontrol? El descontrol lo originó el mismo gobierno. En un espacio corto, una colocación abrupta de personas, tenía que tener como intención llevarse unos cuartos, porque no tenía como intención dar el servicio. Porque para tú darle el servicio a alguien, ese alguien tiene que saber que tiene el derecho a ese servicio para poderlo reclamar. Pero esa decisión la cataloga el presidente como un gran logro social en un momento en que las personas necesitaban mucho más atención de salud, que estábamos en tiempos del COVID. El problema es que no le dieron la atención de salud. Yo creo que el presidente dijo eso en la semanal hace como 2 meses o 2 meses y medio. Ajá. No creo que lo repita hoy. No me parece que lo repita hoy. Y me parece que de las decisiones más acertadas que ha tomado en estos últimos tiempos es la de haber suspendido la semanal. ¿Sí? Sí. Él manejaba muy bien cualquier pregunta que le hicieran. Yo participé inclusive en 3 ocasiones en esas tenidas periodísticas con comunicadores también y no evadía pregunta alguna y las atendía todas. Parece que él no evadía ninguna, pero no respondía ninguna tampoco, porque corrientemente tú que estabas ahí, él respondía que no sabía. Cuando le dijeron que las compañías de Haití estaban controlando la cédula de pasaporte, él no sabía, y no sabía que eran de Haití. Y los haitianos dicen en el contrato la nacionalidad, y él no sabía. En una oportunidad dictaron una ley para el tema del ordenamiento territorial, y me contrató un distrito municipal de Verón porque seguían sin tramitarle los usos de suelo para quitarle la mitad de los recursos y dárselo al ayuntamiento de Higüey, que es del gobierno. Se lo quitaban a Verón de manera ilegal porque era del PLD. Entonces... Ya eso está definido. Pero no por él. Él dijo que no sabía, que un reglamento, que tal. Tuve que conseguir una sentencia del Tribunal Superior Administrativo y en virtud de la sentencia, el ministro Paliza, déjame decir por lo menos eso en su honor, dictó ya el reglamento y se podrá aplicar la ley. Pero aquí
cuando tú ibas a la semanal, él llevaba lo que quería decir el incumbente que iba a responder. Incluso llevó al de Senasa una vez. Y llevaba a los otros, y ese día llevó al que tenía que ver con la aplicación de la ley. Pero ocurre que es un gobierno que le miente a su presidente. Entonces ponen al presidente a decir cosas que cuando viene la contrapregunta, el presidente no puede responder. Y eso pasa con mucha frecuencia. ¿Sí? Yo creo que como una medida de carácter electoral, cuando se iniciaron las semanales, el presidente siguió lo que otros hacen. La de México tiene una diaria. Es decir, que eso no fue un invento de aquí. Ahora, esa va y responde a una serie de cosas y punto. Y hace 3 preguntas. Y yo creo que eso no es tan malo. Es decir, que un presidente le hable al país a través de la prensa y que la prensa le pueda preguntar, si le puede preguntar libremente. Porque de pronto cuando tú haces una pregunta incómoda, después no te dejan preguntar la semana siguiente. ¿O no es así? Bueno, no sé, no tengo idea. Bueno, no, pero tú estás ahí. Tú has ido ahí. Porque lo que me han dicho es que hay que preguntar con cuidado porque posiblemente la semana siguiente no te dejen preguntar. Pero yo eso no lo critico, yo lo veo bien. Lo que pasa es que en este momento no me parece que el presidente se deba sobreexponer en un momento en que la imagen del gobierno y la de él por primera vez están de capa caída. ¿La de él? Sí, están en picada acentuada. ¿Por qué la del presidente? Bueno, pregunta tú a los que hacen encuestas, pregunta tú a los que responden a quien le hace una pregunta para una encuesta. Sí, el presidente, el gobierno y el PRM están en picada. Y yo te voy a decir la verdad, a nosotros como país no nos conviene que la institución presidencial se relaje ni tenga una apreciación negativa de la ciudadanía. Eso no ha sido bueno en ningún país. Y yo espero que el presidente pueda terminar el periodo con tan buena imagen como los anteriores. Porque Leonel terminó con tan buena imagen que hizo ganar a Danilo. Y Danilo, a pesar de todos los avatares de los últimos 2 años de su gestión y de la división de su partido, Danilo no terminó como un presidente malo. Lo malo fue intentar imponer un candidato para quedarse. Eso fue lo que puso medio en peligro el ordenamiento democrático y por eso ganó el presidente Abinader. Pero tener expresidentes con buena estima pública es un activo de la República. En consecuencia, yo cualquier cosa para proteger la imagen en el marco de lo debido del presidente Abinader estaría de acuerdo. Yo no le recomiendo exponerse porque tampoco los presidentes tienen que hablar cada media hora de todo. Danilo se pasó una vez 6 meses, Danilo casi no hablaba, y Balaguer una vez se pasó 6 meses sin hablar. Estaba sordo, ciego y mudo. Entonces los presidentes no son para hablar todos los días, son para actuar todos los días. ¿Cómo usted piensa que está el país? Porque este año tuvimos un crecimiento de 2 punto algo, la región, muchos países de la región tuvieron mejor desempeño, dentro de desempeños que no fueron altos. La justificación que se esgrime es que la situación internacional afecta el crecimiento económico de prácticamente el mundo entero, pero nosotros, ¿cómo usted piensa que estamos? Mira, a la gente con la economía es muy fácil decirle mentiras. ¿En cualquier sentido? Sí, corrientemente le mienten con índices, indicadores, y la gente no sabe lo que es eso y se confunde. Ahora, nadie engaña a la gente cuando va al supermercado. Nadie engaña a la gente cuando llega la factura de la luz. Nadie engaña a la gente cuando ve en el periódico un montón de crímenes y cuando la gente se atosiga en el tema del transporte porque no ha podido ser enfrentado. Si la gente ahí despierta, aunque tome un tiempo que la gente despierte. Mira, si tú eres un país petrolero, como Venezuela, que depende del petróleo básicamente, y el petróleo está a $60, Venezuela posiblemente va a estar mal porque en Venezuela extraer un barril de petróleo cuesta $58, $59. Entonces está trabajando para el inglés. El negocio del capaperro. Entonces, ¿qué pasa con República Dominicana en el marco del pasado año? Que ciertamente fue un año de muchas turbulencias y de cambios en el ámbito
hemisférico y en el ámbito económico, sobre todo en el comercial. Pero ¿qué pasó ese año con la República Dominicana? Cobró más dinero por sus exportaciones porque el oro pasó de $2.700 la onza a 4.500. Bueno, nos convino. Tuvimos más turistas porque en parte muchos canadienses cancelaron Estados Unidos, europeos cancelaron y vinieron para acá. Ingresos récord en turismo. Tuvimos buen nivel de inversión extranjera directa. Y a pesar de las dificultades en la economía de Estados Unidos, los dominicanos enviaron más remesas que nunca. En consecuencia, todas las cuentas de la República Dominicana fueron buenas. ¿Dónde está la crisis? La crisis está en la administración del presupuesto. En la administración del presupuesto, igual que en años anteriores, el gobierno no fue capaz de ejecutar lo previsto. Le faltó dinero, le sobró dinero. El gobierno terminó con más de 300.000 millones de pesos guardados. Y aún así, comete el crimen contra el futuro de la República de mandar a financiar el déficit de 400.000 millones este mes. Con una ley del mes pasado, cuando todo el mundo estaba en cenaza, pasaron la ley de financiamiento del déficit. 400.000 millones, 6.000 millones de dólares más a la deuda que ya teníamos. Vamos a tener una deuda cuando este año termine fácilmente del equivalente a 83.000 millones de dólares. Entonces, ¿fue bueno el año? Fue muy malo. Ahora a la gente le dicen que crecimos 2,4. Bueno, dijeron que íbamos a crecer 5, lo revisaron en mayo a 4,5, luego en octubre lo revisaron a la baja de nuevo y terminamos con 2,4. Para nosotros es un crecimiento bajo, porque nosotros tenemos una cultura de crecimiento sobre el 5% en todos los gobiernos en los años que no hubo locuras o en el año de la pandemia, que no se le puede imputar al gobierno, en el año de la pandemia, como en el año 2003 con Hipólito, el crecimiento se cayó o fue negativo. Pero fuera de esos años de crisis, la República Dominicana crece por encima de 5 todos los años. Entonces, crecer 5 no es, crecer 5 es mantener en tu administración lo que otras administraciones crearon. Ahora, cuando tú bajas de 5, ya comienza a notarse la falta de dinero en la calle. Y la gente comienza, que no hay circulante, es lo que la gente te dice. Este año dicen que va a crecer 3,8, 3,5. Bueno, el año pasado dijeron que iba a crecer 5 y creció a 2,4. De manera que yo no tengo por qué creer las proyecciones que se vienen dando este año para el crecimiento, porque se caen si el gobierno es incapaz de ejecutar la parte que le corresponde del presupuesto. Y eso es lo que ha sido la norma en los últimos 5 años. Bien, vamos a hacer una pausa, licenciado Ángel Lócuar. De todas maneras, fuera de lo que ha planteado frente a República Dominicana, su opinión del gobierno, me ha dejado de una pieza con el tema de la unidad antifraude de la Contraloría. Buscaré ese decreto, lo leeré, pero quiero que usted haga un ejercicio de evaluación de la incursión que ha hecho Estados Unidos, si usted le llama incursión, en Venezuela, y usted conoce mucho ese país, sería importante escucharlo. Después de la pausa, Ángel Lócuar continúa. ¿Busca un vehículo en excelente condición y a buen precio? Lo tenemos para usted. Bien cuidados, revisados y listos para usar. Comprar uno de nuestros vehículos es comprar tranquilidad. Llámenos y con gusto le atenderemos. Licenciado Ángel Lócuar, en Venezuela hay una situación que todos conocemos, que se produjo ese desenlace el 3 de enero en horas de la madrugada, producto de Estados Unidos, que llega con una incursión marítimo, aérea, terrestre,
y conocemos qué sucede hoy día. ¿Qué opinión usted tiene sobre lo que está sucediendo? Y Delcy Rodríguez, ¿para dónde va Delcy Rodríguez? ¿Cuál va a ser, a su modo de razonamiento, el desenlace de la relación dirección Estados Unidos-Venezuela? Bueno, lo de Maduro era insostenible. Maduro debió irse con las oportunidades que le dieron para una transición pacífica, porque nadie en América cree que Maduro era un gobierno legítimo. En consecuencia, cuando el presidente Trump, que también le dio mucho chance con un bloqueo de 3 meses, decide sustraer a Maduro, los latinoamericanos podemos estar de acuerdo o no con las intervenciones, porque nosotros, por ejemplo, la hemos sufrido 2 veces, pero nadie defiende a Maduro. ¿Me comprende? Yo vi la sesión del Consejo de Seguridad que se convocó para el tema y no vi a nadie pronunciarse en contra del artículo 2 de la Carta que establece no violar la soberanía de los territorios, pero yo no vi a nadie defender a Maduro, excepto Rusia, China, básicamente Rusia y China, porque hasta Brasil y Bolivia fueron un poquito neutros. ¿Sí? Lo de Maduro no tenía defensa. En consecuencia, Trump ha venido con una reformulación de la doctrina Monroe más definida, porque Monroe lo que establecía era que Europa no se metiera en América. El presidente Trump lo que plantea es controlar territorialmente América. Eso no es la doctrina Monroe, eso es algo más. Es su concepción geopolítica que viene del hecho de que Estados Unidos, a partir de 1944 y 45, después de la guerra, con la creación de los organismos multilaterales, Estados Unidos se convirtió en el líder del mundo. No siempre tuvo políticas blandas, hizo intervenciones, pero corrientemente era el líder del mundo democrático y siempre procuraba irse sobre las normas de derecho. Y financió durante décadas a Naciones Unidas para que el mundo girara en torno a la multipolaridad. Y entonces lo que se quejaban eran China y Rusia. Estados Unidos era el líder del mundo occidental. Tenía un costo. Bueno, ahora Estados Unidos le retiró 11.000 millones que le daba a las agencias, 36 agencias de Naciones Unidas. Pero Estados Unidos era que la pagaba. Bueno, Estados Unidos ahora no tenemos que estar de acuerdo ni en desacuerdo. En la realidad, Estados Unidos ahora ha dicho, pero yo estoy pagando a estos que me viven criticando y viven haciendo informes de derechos humanos en mi contra. Pues no, le quito el dinero y se acabó. Pero esto, los maricones, los gays, lo que sé yo qué, los woke, le quito el dinero para que no le den dinero a esa gente. Bueno, es una decisión política, ese dinero es de Estados Unidos y el que dirige el dinero de Estados Unidos es el presidente Trump. Es una decisión de carácter político conforme al programa que él tiene. Entonces dice, bueno, pero lo que yo quiero hacer, ¿cabe en la Carta de las Naciones Unidas? No, pues no estoy con las Naciones Unidas. Porque ahora mismo el Estado de Derecho que propugna Naciones Unidas no me conviene. No le conviene a mi política. También tú tienes que entender que el Trump que llega ahora llega de edad avanzada. Entonces él no está pensando reelegirse. Entonces él no va con nada lento. Él todo va rápido para poderlo ejecutar en un mandato. Entonces, en un mandato y además tiene que ejecutar una buena parte antes de la mitad de su mandato. Porque si las actuaciones, sobre todo esta con Europa ahora, porque Venezuela no tuvo costo político para el presidente Trump. Al contrario. Al contrario. ¿Por qué? Porque la operación fue exitosa y nadie quería a Maduro. Ahora, una incursión a Canadá o una incursión a Groenlandia, que es una incursión en contra de los países europeos, que son los aliados tradicionales de Estados Unidos, no creo que sea muy potable en la opinión pública norteamericana y hay elecciones en noviembre. En consecuencia, él hay cosas que tiene que hacerlas antes de las elecciones de noviembre, porque en noviembre podría cambiar la composición del Congreso y entonces el Congreso ponerle algunas limitaciones que hoy
él no tiene. Él ahora mismo nada más tiene las limitaciones que devienen a veces del Poder Judicial, pero cuando llegan a la Suprema muchas se las manejan porque él tiene mayoría en la Suprema Corte de Justicia. Pero él tiene un apremio en el tiempo para ejecutar determinadas políticas. Y gusten o no nos gusten, él tiene la posibilidad de muchas de ellas hacerlas. Hoy y mañana, él estará con los europeos en Davos, en Suiza, y ahí el tema será lo de Groenlandia. Y el tema de que él, para obtener por la fuerza, porque la fuerza no es solo militar, la fuerza también es económica. Si yo dicto una medida de coerción en tu contra o te amenazo con ella para que tú me vendas forzosamente un territorio, eso es una medida violenta. Claro. No hay muerto tal vez nadie porque no hay un tiro, pero es lo mismo que una incursión de carácter militar. Entonces él va a tener que estar ahí hablando con los europeos dónde está el peligro en Groenlandia, si en Groenlandia no hay nadie chino ni nadie ruso. China trató de comprar empresas mineras en Groenlandia hace 2 años, 3 años, y compró algunas. Y los groenlandeses, desde que el presidente Trump llegó, las retiraron. Entonces ahora no hay presencia ni rusa ni china, eso es narrativa en Groenlandia. Pero ¿quién es el que tiene que defender a Groenlandia? A Groenlandia la defiende la OTAN. ¿Y el líder de la OTAN quién es? Estados Unidos. En consecuencia, va a tener dificultad para conciliar con los europeos. Ahora, ¿qué sí es verdad? Bueno, es verdad que Estados Unidos en América Latina abandonó el hemisferio en términos de cooperación, y América Latina en la agenda americana en los últimos años solo era migración y narcotráfico. Bueno, se le metió China, y China, excepto en Colombia y República Dominicana, hay 2 o 3, China es la principal socia comercial en América Latina. Y es la segunda principal de México, que el principal es Estados Unidos, pero tiene una presencia muy grande en México. Entonces, Trump ha visto que los chinos le están comiendo los caramelos en su propio territorio, o en lo que Estados Unidos entiende que es su territorio, y ha decidido parar a China. ¿Por qué China se metió? Bueno, pues porque en el marco de la multilateralidad y en el marco del apoyo americano, China cogió lo mejor de la economía del mercado y se convirtió en una potencia exportadora. Y una potencia exportadora que produce más barato que todo el mundo, porque tiene una mano de obra tan barata que a veces es esclava. Y Europa no puede competir ni Estados Unidos porque los obreros tienen otros niveles de vida. En ese marco, China pasó de ser una copiadora, como lo fue Japón en su momento, a ser creadora de tecnología, ¿me comprende? Y a competir con Estados Unidos en tecnologías, bueno, en los carros eléctricos van punta a punta, pero en los chips va delante. Entonces, en ese marco, en lo que es la visión estratégica de defensa del gobierno americano, hay que parar a China. La guerra es con China. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que se puede correr el riesgo que no se debe correr, y es que para tú parar al enemigo no te conviene perder a tus amigos. Porque China y Europa, y suma América Latina, vencen a China o frenan a China. Ahora, si para frenar a China tú te peleas, maltratas a América Latina y te peleas con los europeos, el resultado puede no ser el que tú quieres. Tú puedes desplazar el comercio sur-sur, cosa que ya está ocurriendo. La Unión Europea acaba de firmar esta semana que terminó el acuerdo de Mercosur. Tenían 25 años discutiéndolo y ahora lo aprobaron en 6 meses. ¿Por qué? Bueno, pues porque eso le da 270 millones de consumidores adicionales a Europa. No le suplen el mercado americano, pero van equilibrando. ¿Pero qué es lo que pasa? Que lo que va a exportar América del Sur a Europa es lo que mandaba Estados Unidos a Europa. Sorgo, carnes, que Europa no produce en la cantidad que requiere. Pero ya la forzó a un acuerdo de libre comercio con Indonesia. Y te lo digo hoy, que en estos días es la fiesta aniversario de la India. Europa va a terminar firmando un acuerdo de libre comercio o de lista restringida de productos con la India. Y Estados Unidos va a desplazar el comercio de sus socios a líneas norte-sur en la parte oriental y sur-sur. Y eso no va a ser bueno a largo plazo para la economía norteamericana. Se habla de que Estados Unidos debería
en cierto modo, conformarse con su preponderancia en las Américas. ¿Qué piensa usted de eso, como fue una vez? No, Estados Unidos es un líder mundial, es un líder referente mundial que construyó un liderazgo al que la humanidad tiene que darle gracias. No es que fuera un liderazgo perfecto, ni que ellos vendieron que ellos son los buenos y todo el resto son los malos. Bueno, no es tan así, pero la verdad es que el liderazgo de Estados Unidos después de la guerra ha sido bueno para el mundo. Pero ahora el liderazgo de por la fuerza tal vez no es tan bueno porque eso retorna a los imperios. Entonces, si tú te puedes coger Groenlandia, ahorita China va a quererse coger Taiwán. Y eso sí es un problema, porque eso va a hacer que los equilibrios del mundo se alteren. Hoy el mundo del derecho internacional no existe. Deberían quitar esas clases o suspenderla por unos años en las universidades. Hoy es el mundo del hecho, no es el del derecho. Y el que tiene el poder para el hecho, hace lo que quiere. La única que vive todavía, y por eso luce débil en el mundo del derecho, es la Unión Europea. Porque la Unión Europea fue a un proceso territorial de confederación, después de haberse estado matando durante siglos, han ido a crear una zona común, no solo de comercio, sino una zona común de salud, de migración, de ciudadanía. Ya casi las ciudadanías se comparten, ya tú después de cierto tiempo en determinados países puedes hasta votar siendo de otro país, ya tú en la mañana trabajas en un sitio y duermes en el otro y comes en el otro. Europa ha hecho un modelo precioso, pero ese modelo precioso de bienestar económico, porque se dedicaron nada más que a producir, y son gente preparada. Bueno, ellos tienen el primer mundo. El primer mundo no es Estados Unidos, el primer mundo es Europa. Estados Unidos es el primer líder. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que Estados Unidos pagó su seguridad. Trump tiene razón en ese sentido. Durante años, los europeos no tenían que hacer mucho servicio militar o no hacían ninguno. Trabajaban 35 horas y había que hacer una ley y pelear para bajarlo a 30. Es decir, la economía del bienestar tiene su costo. Estados Unidos decidió ahora no pagar el costo o una parte del costo de la economía de bienestar y ahora Europa va a tener que pagar su defensa. Yo no creo que eso está mal, yo creo que eso de Trump está bien. Ahora, lo que no creo es que porque tú tengas que pagar tu defensa para estar con armas de disuasión frente a Rusia, que Estados Unidos ya no va a pagar, yo no creo que eso, si conseguí eso, también tenga que entrarte a majarte la cabeza. Mire, todo ese desarrollo de explicativo que usted expone, tan razonado, me lleva a decirle, entonces, tanta atención a esas áreas internacionales directamente influye en que Haití esté más olvidado. Haití no está más olvidado, Haití está simplemente olvidado. Haití no, ya las preocupaciones de Haití, que algunas nos afectaban, porque yo me entendería mejor con Trump sobre el tema migratorio dominicano que con los presidentes demócratas. Evidentemente. Cuando tú te sientas a ver la historia, nosotros nos ha ido mejor con los presidentes republicanos que con los demócratas. Los demócratas lo último que querían era imponernos la carga de Haití. Trump no haría eso, porque eso es contrario a la concepción que él tiene de la migración. Yo creo que a nosotros en ese marco nos conviene más el presidente Trump. Pero Haití salió del mundo pendiente de las Naciones Unidas. Las posibilidades de que el tema de Haití se aborden en Naciones Unidas de manera práctica no existían antes, porque es que hay una concepción de la solución de Haití y de la posibilidad de que Haití sea democrático en el corto plazo. Es una locura. Tú no haces nada con llamar en Haití a elecciones para que elijan a nadie. Carece de legitimidad, de poder. El país carece de instituciones. No tiene la institución básica, que es el ciudadano. En Haití hay personas, no ciudadanos. Entonces, si tú no logras, bajo un programa particular, eso sí podría hacerlo Trump, porque esa idea sí puede Trump producirla y aplicarla, porque Trump no está perdiendo tiempo con las consideraciones de política light. Entonces Haití necesita eso, pero ocurre que Haití ahora mismo no es del interés del presidente Trump. Entonces no es del interés de Naciones Unidas, porque Naciones Unidas ha fracasado, desde 1986 está fracasando en Haití.
Entonces, Haití no está hoy, lamentablemente, muy malo para nosotros, no está en la agenda multilateral ni en la agenda bilateral. Y eso es malo. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí el presidente Abinader tiene sus manejos ladinos eficaces. En el marco de una discusión que hubo... ¿Eso es una crítica o un elogio? Es un reconocimiento, es decir, en el marco de una discusión con Haití, él logró que se sentaran con él los expresidentes. Los expresidentes se tenían que sentar con él porque ese era un tema nacional, interesaba a todos, pero lo han aprovechado para que no se vuelva a hablar más de Haití y el problema sigue igual. Haití sigue siendo una nación inviable, es un riesgo de seguridad nacional para la República Dominicana y ya nadie está hablando de las repatriaciones. ¿O tú lo has visto en los periódicos? Bueno, vi al director de Migración, Ballester, indicando las estadísticas, 300,000 y tantos expatriados, repatriados en el año pasado. ¿Y de eso cuántos volvieron? Bueno, dice José Ricardo Taveras que hay una puerta giratoria, sí, rotatoria lo llevan en y vienen al otro. sí. No, ellos te dicen, nos vemos el miércoles, cuando lo llevan en los vehículos, nos vemos el miércoles. Pero Luis, ese tema que la gente tenía muy presente hace un año, él logró que saliera de la agenda. Entonces, eso es una actitud inteligente. Yo no se lo cuestiono. Lo que yo cuestiono es que nos hayamos dejado engañar, que es diferente. ¿Lo ve como un engaño? Sí, porque debió haberse producido ya hace tiempo la política que se iba a discutir ahí, que se iba a aprobar y que se iba a aplicar por cuenta de todos. No era, para lo que él llamó al presidente Fernández no es para que olvidáramos el tema, ni al presidente Medina, ni al mismo Hipólito, era para producir una política nacional. Licenciado Locuar, 3 minutos nos restan. ¿Usted tiene intenciones políticas de que este gobierno no continúe después de 2028 y que acceda al poder básicamente Leonel Fernández, Fuerza del Pueblo? ¿Qué habría distinto? Porque todos los gobiernos han sido iguales cuando sacamos cuenta. Tenemos los mismos problemas de educación y quizás peores, salud pública, en la misma situación, el tránsito es un desastre, la eficiencia de los funcionarios muy cuestionada en todos los gobiernos en sentido general. Entonces, todos los gobiernos hacen lo mismo, haciendo lo mismo, no tendremos nada distinto. Usted es un hombre razonador, no se regala ni se vende, usted tiene cerebro propio y vale la pena que usted esté empujando a algo que podría ser para que todo siga igual. Bueno, esa pregunta es tramposa porque me la has hecho con 2 minutos y tú me has pedido unas explicaciones que requieren más de 2 minutos, de manera que va a tener que fijar otro programa, pero no voy a dejar de tratar de responderte. Primero, no estoy de acuerdo con lo que tú dices. La República Dominicana no es igual ahora que hace 50 años. Aquí los hombres andaban descalzos y a los 40 años no tenían dientes y las mujeres dejaban de ser, no eran eficaces, no eran activas, no eran parte de la vida normal. Todo lo que ha ocurrido en la República Dominicana ha sido bueno a lo largo de los últimos 50 años. ¿Que pudo haber sido mejor? Sí, pero siempre hay posibilidad de mejorar. O tú me vas a decir que los dominicanos que vivían en Bojío, de Yagua y de Table Palma, no, nosotros tenemos todavía mucha gente que vive a la orilla del río, pero ya esa no es la norma. Entonces, no, el país ha ido mejor. ¿Y por qué hoy hay que hacer el cambio? Porque el país construyó eso casi sin endeudarse, sin comprometer su futuro. Hace 5 o 6 años, el país se le dejaba a la juventud construido sin deudas. Hoy, a los nietos, nosotros le vamos a dejar un país hipotecado que todos los años coge dinero prestado para pagar los intereses, ni siquiera es para pagar la deuda. Los dominicanos avanzamos, los dominicanos no sabíamos leer y escribir, y en el 19 nosotros bajamos el índice de alfabetos al 5.2. Con 5 ya la República Dominicana, conforme a los estándares, era declarada libre de analfabetismo. Y hoy ocurre que está en 6 y pico. Pero los que componían el 5 en el 19, la mayoría, se murieron porque eran gente vieja, que no logró aprender. Pero eso quiere decir que si ha aumentado, los analfabetos nuevos son los niños. Es decir,
que en los últimos 5 años, no obstante el 4%, nosotros hemos visto empeorar la condición educativa de la población. Y en el mundo de hoy, con gente que no sepa leer y escribir, por lo menos no se puede hacer absolutamente nada. En consecuencia, sí, hay que cambiar, porque hay que reorientar eso. Si tenemos un lío aquí en la capital, tú me hablas del tránsito, sí, está bien. Pero el tránsito sería peor sin las avenidas que hizo Balaguer. Sería mucho más malo sin los elevados de Leonel. ¿Cuál ha sido el problema? ¿Por qué tenemos ese lío hoy? Porque había que seguir haciendo. Tú resuelves el problema en el año 2014, 2012 o 2019, el que sea, y quiere decir que el gobierno se cierra de brazos y no hay que volver a hacer un elevado. No, hay que seguir haciendo porque cada año entran más vehículos. No. ¿Tú tenías apagón en el año 2019? No. En el año 2019, un problema ancestral, habíamos logrado resolverlo. Pero como yo le dije al presidente Abinader el 13 de agosto del año 2020, 3 días antes de jurarse, hay que seguir a Punta Catalina. No, comenzaron a demonizar a Punta Catalina. Ocurre que Punta Catalina es el que mantiene el sistema. Si se hubiera hecho otra Punta Catalina, nosotros no tendríamos problema de energía. En vez de ponerse a gritar, a acusar y a perseguir, había que seguir el programa de inversiones porque había que añadir 200 megas todos los años. Al no hacerlo durante 3 años, nosotros generamos un déficit enorme que ahora no se va a poder atender a corto plazo. Porque también hay cosas buenas que le dicen a la gente que son las cosas buenas del tonto. No, nosotros tenemos 800 megas de energía no convencional. En el sol, en el viento y demás inventos, como dice Trump. ¿Por qué te digo eso? Porque esa es una energía alternativa que entra en determinadas horas del día. Tú sigues teniendo la necesidad de tener la energía térmica y tú cubres con aquella porque las plantas térmicas tú no las puedes apagar a las 4 para prender a las 7 de la noche. Ah, pero no, sabían de todo, no sabían de nada. Cada una de los sectores del gobierno, cada uno tú lo vas analizando y ha echado para atrás. Oye, recuerdo al buen amigo Lenín de Agricultura. No hay plátano porque no sembraron y hace falta 7 meses para una mata de plátano de guineo. Bueno, pero hacen 5 años. ¿Dónde están los que sembró? Porque seguimos sin plátano y antes nos faltaban. ¿Te sigo diciendo? No, tú no tienes más tiempo. Licenciado López, ojalá usted pueda retornar en 1 o 2 semanas por acá. La verdad que sí. Con mucho gusto. Gracias. Ángel López estuvo conversando hoy con nosotros. En 1 o 2 semanas, de nuevo lo tendremos por acá. Hasta entonces.